Saludos, ¿cómo te van este día? Vamos a continuar con Jeremías capítulo 4. Vamos a tomar un versículo en Jeremías, que es el versículo 10, y vamos a hablar de este versículo porque una de las cosas que me ha sorprendido en Jeremías capítulo 4 es este versículo en la cual Jeremías hace una gran declaración. Y esta gran declaración que hace Jeremías, yo la he podido ver en muchas iglesias cristianas evangélicas en el día de hoy. Veamos lo que dice. Y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Acá la voy a volver a marcar, la última parte. Paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. El trasfondo histórico sería que Jeremías le dice a Dios, o más que nada le reclama a Dios, Jeremías, el hecho de que Dios permitió que Israel fuese engañado por los falsos profetas. Sabemos por la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie a pecar, pero cuando la persona es obstinada, la persona es dura de corazón, muchas veces Dios permite a Satanás, o sea, a este enemigo que tenemos nosotros, este enemigo mundial de los cristianos, que cuando el cristiano prácticamente es terco toda su vida en contra de Dios y no quiere hacer la voluntad del Espíritu Santo, Dios a veces permite que sucedan cosas que desconciertan, cosas que no se entienden. El trasfondo histórico nos dice que estos falsos profetas, permitidos por Dios en la época de Israel, le profetizaron a Israel tiempos de paz, tiempos de paz. Si usted lee Isaías, podrá ver que allí los falsos profetas le decían a Israel que todo estaba bien, que habría años de paz, que habrían años de muchísimas bendiciones. Y Jeremías era un profeta que decía la verdad, y la verdad era que Israel estaba pronto a ser castigado. Entonces, el mensaje de Jeremías, en contraposición del mensaje de los falsos profetas, era totalmente diferente. Los falsos profetas decían que habría paz, acá lo estoy marcando, pero Jeremías decía que había espada en contra de Israel. Mire usted la contraposición. Paz, decían los falsos profetas, y Jeremías decía espada. Digo que esto se ve mucho en las iglesias cristianas de hoy, porque a la gente le gusta escuchar esto, que les hablen de cosas buenas. Y hay pastores también que, para evitar de que los creyentes se vayan de su iglesia, para evitar de que la iglesia quede vacía, muchas veces escogen sus mensajes, los mejores mensajes, para darle a sus fieles, ya que si les habla de la verdad, si les habla de lo que implica el sacrificio de la santificación, de cambiar sus vidas, su conducta, el pastor o quien esté encargado de la iglesia tiene miedo de que la iglesia quede absolutamente vacía.
Entonces prefieren hablarle a los cristianos de cosas buenas, así como pasó en la época de Jeremías. Y hay muchas razones que llevan a esto. Una de las razones es la parte económica. Si el pastor tiene una iglesia con muchos congregantes y tiene que mantener su iglesia, pagar los impuestos y muchos otros gastos, y le habla al pueblo la verdad, entonces el pastor sabe que posiblemente los congregantes dejen de ir a la iglesia y la iglesia no pueda pagar sus gastos. Entonces son los congregantes los que ponen el dinero para que la iglesia se mantenga. En la época de Jeremías pasaba algo parecido, pero el pueblo y los gobernantes y los líderes, sacerdotes, los escribas, ellos querían escuchar palabras buenas, palabras de paz, pero Jeremías traía palabras de espada. Lamentablemente estas cosas siguen sucediendo en las iglesias cristianas evangélicas en el día de hoy. Y la gente no se da cuenta. Yo he podido ver iglesias cristianas evangélicas caer bajo el juicio del mismo Dios, bajo el mismo juicio de Dios, por que toda su vida, tanto el pastor como los congregantes, siempre querían escuchar mensajes buenos, donde se les hablaba palabras que ellos querían escuchar. Cuando es el creyente o el pastor el que escoge lo que queremos escuchar, corremos gran peligro, porque en ese momento Satanás gana ventaja sobre la iglesia, porque no es el Espíritu Santo el que está hablando, sino que es el intelecto del pastor o el razonamiento del creyente el que quiere escuchar algún tipo de mensaje personalizado, un mensaje armado, un mensaje que nos trae una conformidad a nuestra vida, o sea, que nos deja conformes. Mientras tanto esto suceda, nuestro enemigo Satanás siempre va a tener una ventaja, porque no va a haber revelación del Espíritu Santo y los pecados van a quedar escondidos. Y mientras los pecados estén escondidos en los corazones de los congregantes de la iglesia, entonces los pecados han de destruir la congregación. Por eso es que, como les decía al principio, yo he visto muchas iglesias cristianas evangélicas destruidas. ¿Por qué? Porque se les predica lo que ellos quieren escuchar y lamentablemente no escuchan a la voz verdadera que deberían oír. Acá en Jeremías capítulo 4 podemos ver entonces que Jeremías le reclama a Dios el hecho de que Dios haya permitido falsos profetas dentro de Israel, pero no era de Dios la culpa de que existiesen estos falsos profetas allí en Judá y en Israel, sino que era culpa del mismo pueblo que nunca quiso obedecer a Dios. Entonces Dios, lamentablemente, ya en su paciencia tuvo que permitir el juicio. Y así pasa con nosotros cuando nosotros, los creyentes o las iglesias, son tercos o tercas las iglesias y no quieren obedecer a Dios, terminan cayendo en pecado, y las iglesias terminan siendo cerradas y muchos creyentes terminan con sus vidas totalmente destruidas. Si usted lee Jeremías capítulo 4, va a ver que cuando Israel no quiso obedecer a Dios, lamentablemente tuvo que venir el castigo de la invasión
babilónica que habría de llevar en cautividad a todos los habitantes de Judá y de Israel. Bueno, eso es todo. Espero que usted pueda léalo a Jeremías capítulo 4 para que Dios le siga revelando cosas en cuanto a este capítulo. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.